Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler. Si había un periodista que dominaba como la palma de su mano la vela oceánica en España, este no era otro que Alejandro Duri Alonso. Hace apenas un par de semanas que le llamé para que contara a los oyentes del podcast Tripulante 18 cómo había ido la ruta del Ron. ¿Quién mejor que él para que nos lo contara? Justo estaba con su gran amigo Javier de la Gándara, que había ido a verle a su casa. El pasado sábado, 2 semanas después de haber hablado con Duri, me llama otro gran amigo suyo, Miguel Lareo, editor de Masmar, para decirme: Jaume, Duri ha muerto esta madrugada. La verdad que no me lo acababa de creer. Es cierto que en los últimos años Duri había estado entrando y saliendo del hospital. Incluso a principios de septiembre estuvo en el Monterreal Club de Yates de Bayona, su club de toda la vida, recogiendo el premio que le habían dado al regatista Pablo Santurde, que no pudo asistir al acto. Salió del hospital solo para recoger este premio para otro de sus amigos regatistas. Así era Duri, te ayudaba siempre en lo que podía. Yo no dudaba en llamarle cuando tenía la más mínima duda sobre algo relacionado con la vela oceánica. Era el mejor de calle. Lo sabía todo. Yo conocí a Duri por allá en el año 1993. Él era el jefe de prensa del Galicia 93 Pescanova, barco que participó en la Whitbread, hoy de Ocean Race. También escribía en la revista Navegar, en la que compartimos colaboraciones, y desde hace unos años era el referente de la vela oceánica en el diario ABC. No se le perdía detalle. Desde entonces hemos estado en contacto casi permanente, sobre todo en los últimos años en los que ha estado más delicado. Me llevaba casi todas las semanas, a veces solo para charlar de nada en concreto. En una de sus largas estancias en el hospital mandó este mensaje por mail, supongo que a toda su lista de contactos, y que decía lo siguiente, abre comillas: no estaré disponible hasta el 12 de enero de 2022 o más tarde. No insistir. Firmado Duri Alonso. Evidentemente no le llamé a partir de esa fecha. Pues bien, fue él quien me llevaba a mí y supongo que a otros, y ante tal mensaje le pregunté: ¿qué te ha pasado, Duri? Y me comentó que estando en el hospital pues solo quería hablar con quien él quisiera. Me sentí afortunado de tenerle en su lista con los que sí quería charlar, y es que hablábamos de todo, no solo de vela. Para mí era un amigo, espero que yo para él también. Incluso hacía bromas de su estado de salud, de su silla de ruedas, de su cama adaptada, lo cual no es fácil tomarse con humor las desgracias de uno mismo. Se hizo socio de la Asociación Española de la Prensa Deportiva y además era de los más activos en cuanto tocaba renovar el carnet de la nacional como de la internacional. Él, que fue de los pioneros en regatas como la Vendée Globe o la Ruta del Ron, me reconocía que ser de esta asociación le hacía sentirse respaldado, aunque siendo Duri Alonso y yendo a Les Sables d'Olonne, a Brest o a Saint-Malo, no creo que le hicieran demasiado falta de estas acreditaciones. Él de por sí era uno de los periodistas más reconocidos internacionalmente por aquellos lares. Le mandé un mensaje la semana pasada y nunca me respondió. Cosa rara en él, porque antes o después siempre contestaba. Este sábado ha hecho 14 días que estaba en el hospital, hasta que su corazón dijo basta. Ahora ya sé por qué de su silencio. Ya estoy echando de menos a Duri. Voy a extrañar no recibir sus llamadas un sábado por la tarde para preguntarme cualquier cosa o simplemente para hablar del tiempo. Duri preguntándome a mí cuando el profesor era él. Descansa en paz, amigo Duri. Tripulante 18 con Jaume Soler. Hoy hemos empezado Tripulante 18 recordando a Duri Alonso. Lo haremos también en una tertulia con un grupo de compañeros periodistas y amigos que nos contarán quién era, lo que fue y lo que hizo. Sin más dilación, ¡comenzamos! La tertulia de Tripulante 18.
El periodista náutico Duri Alonso nos dejó la madrugada del pasado sábado, día 10 de diciembre. Estaba delicado de salud, pero su muerte a los 61 años ha sido inesperada. No era un periodista más, tenía un carácter fuerte, no se cortaba un pelo para decir lo que pensaba, gustar o no, y lo más importante, era amigo de sus amigos. Hoy he querido recordarle con un grupo de periodistas contemporáneos suyos y que vivieron muchos momentos con él, y también con un gran amigo suyo, regatista. Tenemos a 4 periodistas que tuvieron un grado importante de contacto con Duri. Se trata de Pedro Sardina, director de ABC de la Náutica. Hola Pedro, ¿cómo estás? Hola. Sí, el último medio en el que colaboró. Carlos Pic, que fue su director en la revista Navegar. Hola Carlos. Hola Jaume. Nicolás Terry, que también vivió muchas anécdotas con él, que seguro que nos contará alguna y seguro que muy divertida. Hola, Coli. ¿Qué hay, Jaume? Buenas tardes a todos. Bueno, Miguel Lareo, director de Masmar y con el que compartió pues muchos momentos y sobre todo en los últimos tiempos. Hola, Miguel. Hola a todos desde la Galicia mojada. Y bueno, y con el regatista y probablemente el mejor amigo de Duri, Javier de la Gándara. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, me gustaría empezar por ti. Tú estuviste típicamente por tu relación tan estrecha con Duri. No sé, cuéntanos qué era Duri para ti y, bueno, y cómo viviste pues esta última etapa. Duri y yo nos conocimos al final de los años 70. Él venía del mundo de las motos y creo que empezamos a navegar en un Stag 24 de aquellos que después hicieron el Mundial de Startit en el año 79. Y a partir de ahí tuve mucha relación. Él realmente enganchó con la vela y el mundo oceánico en el proyecto El Fortuna, cuando llevaba la prensa el equipo SBR, Enrique Rovira y el hermano de Jan y tal, y ya enganchó, como el Fortuna hacía base en Vigo, se enganchó ahí, y hasta hoy. Y a partir de ahí, pues muchas regatas. Él navegó conmigo en un 47, en un media tonelada, hizo muchas regatas. Después hizo el proyecto de Galicia desde que nació la idea y el primer dossier hasta el final, que ahí trabajó, pero muy, muy bien, y se dio a conocer internacionalmente. Y después, pues eso, hizo catamaranes, era especialista en regatas oceánicas. Desde que apareció la vela hasta el viernes, pues estuve muy, muy relacionado con él. Y el último año, pues fue muy difícil. O sea, Duri empezó a empeorar ya hace un año y, bueno, se fue deteriorando. Ahora, gran persona y gran amigo. Sí, porque bueno, él tenía un problema de nacimiento, que tenía polio, pero él navegó siempre también en cruceros. Bueno, lo que tú decías, contigo ya en Bayona, ¿no? En los años 70, 80, pues ya empezó a navegar contigo y nada, bueno, hasta que él pudo, ¿no? Sí, él navegó muchísimo. O sea, yo que empezó en los 70 y conmigo hizo regatas casi hasta el 2000. 20 años haciendo regatas en el Pairo, en el Vento, hizo vueltas a España. O sea, él como deportista era bueno, porque realmente de brazos, de cuerpo, era un tío fuerte, bueno de maniobra. Lo único que tenía la polio. Después en el año 2000 la polio tuvo la pospolio y a partir de ahí fue empeorando. Entonces dejó de navegar, porque seguía, totalmente al día y sacando la licencia, por cierto. Exactamente. Yo incluso hablé con él, pues nada, hace pocas semanas. Incluso yo creo que estabas en su casa la última vez que hablé con él y me contó esto, que él se seguía sacando la licencia y además por Bayona, ¿no? Que es vuestro club de toda la vida. Sí, seguía y buscando artilugios para poder navegar. Yo la última vez que navegó fue en el circuito 2,4 en los Iberdrola y esto debió ser hace 6 años, 7 años. Y ahí quería volver, ¿sabes? En los 2,4, pero ya le costaba. Miguel, tú también has sido uno de sus escuderos, ¿no? Y amigo en estos últimos años. No sé, creo que os veíais muy a menudo, hablabais, todos los días seguro, vaya. Pues sí, era todos los días. Hoy me pasó una cosa muy curiosa. A las 10 de la mañana estaba actualizando y de pronto pensé, coño, no me llamo Duri. Y me quedé paralizado, claro. Pues sí, estábamos mucho, todos los días estábamos de alguna forma, a veces 3 horas, 4 horas, otras veces pues media hora, pero siempre que salía y iba a hacer cualquier cosa, pues pasaba por su casa, ¿no?
Y después eso, hacíamos con Javi y con otros amigos, hacíamos de vez en cuando un picoteo, y la verdad se lo pasábamos muy bien, porque siempre acabábamos en lo mismo, hablando de vela, ¿no? Podíamos empezar a hablar de política, teníamos nuestras diferencias, acabábamos hablando de vela, y otra faceta que tenía Duri, que aparte de ser un gran periodista, un gran conocedor de la vela oceánica, y era inventor. A mí me llamaba el armador. Era una coña que teníamos. Yo le llamaba el cogemanteca, pero bueno, o sea, quiero decirte que la cosa era que, oye, yo tenía un Geisa, un barco pequeñito, entonces era el armador. Y decía, oye, que tenía que montar un rizo, y él se inventaba, y unas cosas, venga, y ahora los metes por aquí, un retorno, y no sé qué, y toda la bañera, que era su preocupación, toda la bañera. Y bueno, la verdad es que tanto Javier como yo, como otras personas, como José María, como Yolanda, etcétera, hemos perdido a un gran amigo, a una persona que, terco como una mula, terco porque las discusiones nunca llegábamos a un acuerdo, pero que era un gran amigo, y creo que hemos perdido, pues eso, una persona entrañable para nosotros, y bueno, con mucha pena, pero es lo que hay, es la vida, es así. Sí, anoche hablando con Javier precisamente, pues comentaba eso, ¿no? Que justo hace un año pues empezó a entrar en el hospital y ya era un entrar y salir. Pero bueno, ¿esperabais que fuera tan rápido el desenlace o no? Bueno, yo tengo la suerte de tener como compañera a una sanitaria y que la conoce también, y tiene estado con él ahí en su casa y tal, conmigo, y por la trayectoria que llevaba, ella me decía que las expectativas no eran buenas, ¿no? Principalmente los últimos 6 meses, ¿no? Que algo fallaba ahí y que el posible trasplante de hígado, que era una de las soluciones a realizar, me dijo, me parece a mí que con el cuadro clínico que tiene no se lo van a hacer, ¿no? Y eso fue un poco lo que pasó. Al final eran excusas, que si el corazón, que si no sé qué, que si el peso, que si lo otro, y no se lo hicieron, ¿no? Y bueno, pues se fue apagando poco a poco. Ya el anterior ingreso, el de encefalopatía que tuvo, ya fue bastante grave. Y a partir de ahí ya no era... O sea, era Duri, seguía siendo Duri porque, ya te digo, Duri era así. Pero ya su voz fallaba, ya... Bueno. Y al final, pues eso, fue el último borde, como él me dijo. Miguel, estoy haciendo el último borde. Sí, porque bueno, en septiembre incluso estuvo en Bayona, bueno, estabais Javier y tú, supongo, estuvo recogiendo el premio para Pablo Santurce, y bueno, que había salido del hospital para ir a recoger el premio y se volvía al hospital, es decir... Se moría de frío. En el mes de septiembre. Sí. Bueno, con Pablo Santurce tuvo algo muy curioso, porque 3 días antes de ingresar, él vino a navegar en un J70, y bueno, se hicieron muy amigos en Francia, en la prueba que ganó él en los Class 40, con el francés, y se fueron a cenar, y al día siguiente me llamó y me dice, ya, neno, nos tomamos una centolla que no se la saltaba un gitano. Y dije, tú, genio y figura, cabrito. Nada, muy bien. Duri, era genuino, y además súper pragmático, de la persona más pragmática que he conocido en mi vida. A los amigos, a vosotros, os decía que estaba muy bien, que estaba tal, y nosotros, pues eso, en el tete-a-tete, decía, pues estoy... Un día me dijo que me dejó bastante perplejo, y dice, mira, yo sé que mi fecha de caducidad es la próxima. O sea que, bueno, él era conocedor también de su... Y bueno, claro que fue próximo, por desgracia fue muy próximo. Sí, Pedro, él, bueno, escribía sobre todas las regatas oceánicas. Ahora, recientemente, la última fue la ruta del Ron. No sé, era prácticamente a diario. No sé, supongo que se te extraña un poco no recibir sus crónicas, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Yo a Duri lo conozco desde principios de los 80, ¿no? Y Duri no ha empezado en la ABC. Duri empezó a escribir en la ABC durante la vuelta al mundo del Pescanova. Casi todas las crónicas que se publicaban en la ABC eran de él, porque por esa época, desafortunadamente para todos los demás, no teníamos ni idea de lo que era la vela oceánica, ni de lejos, ¿no?
Y sí, yo siempre he leído Navegar, he leído en todos los sitios donde ha publicado, he leído. Últimamente él, pues sí, le gustaba escribir en el ABC todo lo que sea la vela oceánica, pero escribía todos los días. Pero yo le decía, tío, todos los días no hace falta que escribas. Sí, yo sigo aquí todos los días, no te preocupes, que esto lo hago yo con la gorra, que no sé qué, que no sé cuánto. Y bueno, pues a mí ha sido un golpe bastante duro. Sí, bueno, y Carlos, tú eras director de Navegar en los años 90. Duri, no sé si fuiste tú el que lo fichaste para Navegar, pero bueno, se convirtió en una referencia, ¿no? Yo conocí a Duri antes de que lo fichara para Navegar. Nos conocíamos, yo tenía referencias de él porque él, cuando yo estaba colaborando como freelance en la revista Yate, él hacía alguna cosa. Y luego yo creo que fue a través de Javier que coincidí con él, y enseguida, pues seguramente por el vínculo común que teníamos de la amistad con Javier, pues eso enseguida propició que hiciéramos buenas migas. Y cuando empecé con Navegar, al cabo de poco, pues le llamé para que me empezase a hacer crónicas un poco de las regatas de Galicia. Me metió en varios líos, tal como es él, pero bueno, muy bien, muy bien. Siempre hemos congeniado muy bien. La verdad que él decía las cosas como las pensaba, es decir, que no tenía medias tintas, ¿no? No. Era bastante bruto en el buen sentido de la palabra. Y como yo tengo un defecto, que a veces también soy muy directo y demasiado sincero, quizá esta fue una de las razones que también propició que congeniásemos en el minuto 2, que ya tuviésemos buena relación. Nos lo podíamos decir todo tranquilamente, sin rodeos y sin que ninguno de los dos se enfadase, ¿no? Y bueno, Colin, tú tuviste durante muchísimos años también mucho trato y muy personal también con Duri, no solo profesional, ¿no? También tienes anécdotas, estuviste en su casa, con su madre, es decir que... Yo de Duri tengo este recuerdo imborrable, esta jarrita que pone Duri 1985, que la llevo conmigo desde entonces. Mira que me he mudado de casa, me he mudado de espacio, me he mudado de cosas. Y esto fue a finales de los 70, que yo aparecí por Bayona, y todavía no me acuerdo por qué. Y allí hicimos migas desde el principio. Llevaba los barcos que venían a los Cherry, los transportaba hasta arriba. Y estuve con Duri como dice Carlos, desde el minuto 2, no desde el minuto 1. Congeniamos, y aquella había, entonces conocí también a José Eraso. Hicimos una pandilla, los hermanos, bueno, un grupo de gente de Bayona que son imborrables. Mira, me he referido a 4 y ya no queda ninguno. Después, la amistad con Duri, esta jarrita que hacía una noche, nos íbamos a casa de su madre, cuando todavía donde él vivía, creo que en Bouza, ¿no? Y Vigo no estaban juntos, y allí en casa de su madre nos comíamos unos pollos en un horno que lo hacía ella, y un pan, que todavía me acuerdo, y entonces nos regalaba cada uno una jarrita con el año donde estaba. En el año 2004 fui con Duri nos invitó Marc Turner. Estas eran los contactos que tenía Duri, que tú decías, pero ¿dónde ha conocido esto? Y Duri lo conocía, nos invitó y nos fuimos a Francia, a la quinta edición de la Vendée Globe. Entonces por allí nada más que estaba Santi Serrat, era el único periodista español que había por allí, y me fui con él, y en aquel momento allí conocimos a Sabina, que estaba empezando. Entonces nos unió una relación entrañable, ¿no? Pero todo lo que hacía lo hacía con conocimiento, porque también me gustaría recordar que cuando una temporada que se apartó un poco de la vela,
y se puso a organizar la media maratón Vigo-Bayona con su amigo, que era un importador de pescado, que no recuerdo, Javi y Miguel sabrán cómo se llamaba. Y aunque últimamente se había enfriado un poco por los años, por la edad, por los conceptos, por la historia, y ayer domingo llamé a otra persona entrañable en la vida de Duri, que es Vicky Lowe. Vicky Lowe ayudó mucho a Duri. Vicky Lowe Duri se iba a Inglaterra, muchas veces coincidimos, 2 veces en el Salón Náutico de Londres, cuando estaba empezando con el bueno de Pablo Cuesta, que para descanse, a montar todo el tinglao. Y ayer la llamé por la mañana porque creía que la tenía que llamar. Y la gran Vicky Lowe no daba crédito cuando le conté que Duri estaba navegando por los mares, por los océanos del cielo. Y no daba crédito a lo que decía, entonces me gustaría decirlo. Duri era el mejor en la vela oceánica, sobre todo para mí, más que relatar la regata, era cómo explicaba o cómo escribía de bien la posición de un barco cuando vienen los vientos, qué acciones tácticas podían coger en aquella época que no había nada. Yo no quiero ni acordarme, Pereco, acuérdate del año que seguimos la Vendée Globe, fuimos los primeros que empezamos a escribir de la Vendée Globe en un periódico generalista, como era ABC. ¿Y cuántas veces llamaba yo a Duri para decirle que yo? Porque yo tengo una nota que me ha mandado esto, yo no tenía ni idea de francés, pero vamos, lo hacíamos. Y cuántas veces lo llamaba para que me explicara la posición del barco, cómo viene, cómo va y tal. Y él era, en ese tema, Duri era el número 1. Y tengo aquí delante del ordenador el último gran proyecto que hice con él, que me ayudó a hacer lo que fue en el año 2014 para la Barcelona World Race del 2015, un proyecto que presentamos para Chateau Domé y Juan Lupay, con un barco alquilado. Estuvimos a punto de conseguirlo. Una empresa bodeguera muy grande del puerto, estuvimos a punto. Y entonces, con el barco poder hacer cosas. Y se inventó un tema que era el récord de la Atlántica, para dar conocimiento de la historia. Esto fue en el año 2014, que eran 3.500 millas, que era la salida desde la bahía de Cádiz, Azores por labor, Madeira por labor, Canarias por labor y de vuelta a la bahía de Cádiz. Digamos que era un campo de entrenamiento para que los barcos que fueran a participar en la Barcelona World Race pues vinieran aquí con lo que quisieran. De hecho, los franceses, con mucho más radical y mucho más amplia, con muchas más millas, un poco lo que han hecho con grandes trimaranes oceánicos que hay ahora. Sí, estamos haciendo esto y estamos hablando aquí un plan tertulia de Duri, es porque Duri no era un periodista pues al uso, que era muy especial. No sé, Javier, no sé, yo creo que tienes una idea, ¿no? para recordarle, para que Duri siga presente con nosotros, aunque no esté aquí físicamente. Bueno, el Duri, lo que ahora comentando, sí tenéis razón, que se fue muy pronto, no se lo esperaba. O sea, él ingresó hace 15 días voluntariamente porque se encontraba un pelín más, pero no esperaba que no saliese de ahí. O sea, él estaba programando las Navidades con su familia, hasta el fin de año, estaba sacando billetes para Francia para la salida a la Vendée Globe, o sea, estaba muy a largo plazo, ¿eh? Quería organizar regatas, estaba activo de cabeza muy bien, pero le estaba fallando la maquinaria, ¿no? Y sé que, bueno, que él seguía trabajando, que estaba estudiando toda la ruta del Ron, la última que hizo, se la estudió, vamos, al dedillo, se sabía todos los barcos nuevos, los modelos, los proyectos, los foils, se lo tenía todas. Y la estaba siguiendo todos, o sea, hablaba con él y se sabía todas las clases, los 40, los 60, estaba súper activo. Y se fue muy, muy de golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se nota una falta sin él, porque de hecho en vela oceánica era el mejor.
porque se pasaba horas y sobre todo tenía información, hablaba mucho con los franceses, ¿sabes? Con los equipos de regata, con los diseñadores, estaba muy, muy al día. Entonces, claro, la idea de todo el mundo dice, hay que hacerle algo. Entonces, pues oye, lo hablaremos entre vosotros, que sois sus amigos y los compañeros de profesión. Sí, bueno, tenemos aquí a Pedro Sardina, que es el presidente de la Asociación de Periodistas Náuticos. Hombre, a mí me encantaría que hiciéramos una regata en su nombre, una regata abierta a todo el que quisiera y que nosotros participáramos en esa regata en un barco de periodistas, ¿no? Llevado por alguien que sepa llevarlo. Por ejemplo, Carlos sabe llevar un barco perfectamente, pues lo podría ser el patrón, y los demás, pues, aunque no íbamos a ganar nada, pero eso estaría bastante bien. No, ahí está el órdago, es decir que, Carlos, ya sabes que te toca. Hombre, no es difícil, ¿no? Es juntar unas jotas. Sí, pero ahí lo que tenemos que hacer es, y Javier y Miguel son piezas clave, yo creo que la regata esta no tiene sentido en otro sitio que no sea en Bayona. Claro, evidentemente. En Bayona. O en Vigo, y a partir de aquí ya lo que surja, ¿no? Y en todo lo que podamos apoyar y colaborar y echar un cable, por supuesto. Es hacer, ¿no?, una regata de J80, que son los barcos que hay allí, y que nos dejen un J a nosotros para participar en la regata, y ya está. Una regata como la que hacen los fines de semana ellos. O sea, que tampoco es tan difícil, ¿no? Que hay que involucrar a un comité y tal, vale, pues se involucra. O sea, yo creo que no van a decir que no, ¿no? Jueces, tal, hacerlo todo un poquito oficial, no va a ser que... Pero Federico, en un J80, ¿cómo debería montar yo? Tú te subes en un J80 que... Tú te vienes conmigo en el 24. Te bajas a la sentina para no hacer peso. Bueno. Coli, te vienes conmigo en un Puma 24 y le damos caña. Mira, Coli, yo la última vivencia que tuve en persona con Duri fue cuando estuvimos en mayo en Bayona. Madre mía. En el circuito de TPs, y como intuía cosas, me encabroné en que le propuse que se viniese en un gomone a ver las regatas. Más de uno que estáis aquí me dijisteis, estás un poquito loco, pero yo sabía que le iba a hacer una ilusión tremenda, y la movida que tuvimos para embarcarle y desembarcarle es agua de borrajas con que yo te suba tiene un J80. Sí, verdad. Hemos tenido la suerte en eso que está contando Carlos, que Javi, Carlos y yo cenamos una noche con él, ¿no? En el Rocamar, además. Fuimos a cenar y lo pasamos muy bien. El club, en la cena de periodistas, también se acercó. Sí. Y lo pasamos muy bien, y bueno, ahí él tenía un espíritu muy alegre, y aunque la gente, hay mucha gente que le tenía un poco de manía, pero es que él era así, había que quererla así o odiarla así. Y es lo que hay. La manía que le tenía a la gente es porque Duri decía al pan pan y al vino vino. Claro. Y decía verdades como a puños. Y hay verdades que duelen. Ese es el problema, hay verdades que duelen. Y bueno, yo tengo que apuntarle a Javi, que ya lo sabe también, que estamos en gallego artellando un homenaje, y en el que nos gustaría que estuvierais vosotros también. Vicky Lowe me dijo que sí, que vendría con Andy Robertson y más gente de Inglaterra. Y estamos, bueno, esto está todavía en pañales, pero creo que podemos involucrar a mucha gente y que se va a sentir involucrada, ¿no? Desde el deporte gallego, federación, etcétera, ¿no? Y después... Federación Gallega, Miguel, Federación Gallega. Federación Gallega. Sí. En la española no saben quién era Duri Alonso. No, Federación Gallega, por supuesto. El Villaverde, hablando con él, me dijo que sí, que eso hay que hacerlo ya, y que no sé qué, y que no sé cuánto, etcétera. Bueno. Sí, ya. Oye, Miguel. Dime. Ahora que estoy en Bayona, Perico publicó un artículo que se llamaba
Bayona ningunea a Duri, ahora homenaje, ¿no? Eso No, es, pero- Volvamos a No. Duri, por favor. Vamos. estamos Sí. en el homenaje a Duri, tenemos que colaborar todos y hacer lo que sea. Conmigo podéis contar por lo que queráis. O sea, Y conmigo. Nos vamos a quedar con esto, ¿no? Con que Duri merece un homenaje. Seguro que se lo va a hacer. El mundo de la prensa náutica, pues se lo va a hacer. El mundo de la náutica y de la vela, seguro que también. Y yo creo que nos tenemos que quedar con este mensaje, ¿no? Con lo que fue Duri, con su recuerdo y con su presente, pues con este homenaje que seguro que pronto se lo van a hacer. Pues yo Javier aporto una Galán- idea. Perdóname que te interrumpa. Yo estoy de acuerdo contigo que este homenaje tiene que estar, aunque todos colaboraremos y muchos más, porque Duri tenía un montón de amigos, ¿eh? Pero Miguel y Javier son los cabezas visibles de este tema, ¿eh? Son los que tienen que... Pero vosotros, y que nos pidan cómo colaboramos y ahí vosotros como asociación, no me cabe la más mínima duda. podéis plantear incluso en vuestro congreso hacerlo en ese homenaje. Podría ser una idea, vamos. vale, Sí. pues es una idea. A ver, con un truco hay que contar, que a mí me gustaría contar, es con Miguel Ángel Rosselló. El otro día escribió un tuit que se ve que le dolió muchísimo. Entonces yo creo que Miguel Ángel estaría por la labor de estar con nosotros en esto. Pues lo vamos a dejar con esto, ¿no? Pues con este orden de organizar este homenaje a Duri, a Javier de la Gándara, Miguel Lareo, Pedro Sardina, Nicolás Terry y Carlos Pitt. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta charla, que yo creo que ha sido pues muy amena. Yo creo que ha sido para recordar pues a un personaje muy importante dentro del periodismo náutico español. Y nada, que era uno de los nuestros y bueno, seguro que esté donde esté, seguro que se ha partido de risa con lo que hemos contado y con estas anécdotas. No, Los deportes náuticos en Tripulante 18. Y hasta aquí la edición 116 de Tripulante 18, donde hemos hablado con el regatista Javier de la Gándara y 4 periodistas que convivieron con Duri Alonso, quien nos ha dejado hace pocos días. Nosotros nos vamos. ¡Hasta pronto, navegantes! Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.